Estamos con Adriana Iperdinger, que es presidenta de la Asociación Civil Un Techo para mi Hermano. Es arquitecta, es especialista en planificación y gestión. Estamos hablando de vivienda, el acceso a la vivienda. Y quedaron un par de preguntas planteadas. Como asociación están haciendo aportes al nuevo Código Civil, un tema que hemos trabajado aquí en Panorama, pero desde el punto de vista del acceso a la vivienda, la asociación tiene, o el sector tiene, una mirada y que necesita que se plantee también el nuevo código. Y por otro lado hacíamos otra consulta respecto del rol de la mujer, y mientras iba a la pausa me decía el 80% de las personas que trabajan en estos proyectos, en el desarrollo de estos proyectos, son mujeres. ¿Son mujeres albañiles? ¿Son mujeres que planifican la casa? ¿Son mujeres que diseñan la casa? ¿Son mujeres que juntan los fondos para pagar a albañiles? ¿Cómo es la historia? No, nosotros lo que hacemos es, por un lado sí, mayormente se trabaja con ellas cómo va a ser su futura casa. Dependiendo de los proyectos, ese diseño participativo se da en mayor o menor escala, pero lo solemos hacer, ¿sí? Porque nos parece que es importante que el modo de vida de estas familias se refleje en la vivienda luego construida, ¿sí? Pero por otro lado nosotros consideramos que, y la práctica nos lo ha confirmado, que el aporte de la familia en mano de obra, por un lado, es fundamental, y da lo mismo si es un hombre o una mujer quien va a trabajar. La realidad es que hace 15 años el 80% de los integrantes de nuestros grupos que cotidianamente construyen son las mujeres, a las cuales nosotros como equipo técnico... ¿Y son mejores albañiles que los varones? En algunas cosas sí, porque pueden quizás reflexionar mucho más algunas prácticas, porque pueden incorporar algunos saberes técnicos, no desde el prejuicio de lo ya aprendido, sino de la práctica y los porqués, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que es totalmente posible, que hay que vencer un primer instante, que es yo construir mi casa. Eso cómo es posible, porque desgraciadamente la construcción es un ámbito absolutamente machista, tanto por quienes lo trabajan como por la estructura que tiene, que por lo general es una estructura muy piramidal, de capataz, primer albañil, ¿sí? Entonces eso hay que vencerlo por un lado, pero las notas periodísticas, las prácticas que se dan en los barrios, el conocimiento de otras experiencias colabora con eso como para vencer algunas cuestiones. Y por otro lado, lo que nosotros vemos es que acá en el Alto Valle, de hecho, las mujeres cosechadoras existen, entonces fuerzas las mujeres tenemos. Digamos, hay un montón de cosas que se van rompiendo, y en ese sentido yo creo que el concepto de igualdad de género afortunadamente no es nada novedoso a esta altura de las circunstancias, y también colabora en lo suyo, ¿sí? Hay una cuestión que para nosotros es fundamental y que nosotros insistimos en la modalidad de esfuerzo propio, ayuda mutua, porque nos parece que así como posibilita que las familias sumen su esfuerzo, su deseo y su sueño para que realmente el hábitat adecuado sea una realidad para ellos, así como encuentran el apoyo del vecino para poder hacerlo, también hay una realidad que es que normalmente la mujer tiene un sentido del hogar muy profundo vinculado a los hijos y lo que significa esa vivienda en cuanto a cobijo, ¿sí? Lo que significa para un hijo crecer en una vivienda donde hay un baño, donde hay agua corriente, donde hay un techo en condiciones, donde se puede invitar a un amigo o donde si se está enfermo uno se puede proteger. Esas cosas son fundamentales, y en ese sentido el rol de la mujer como nucleador que nosotros vemos es algo que las lleva a vencer algunos prejuicios y a hacer un esfuerzo extra al que se hace cotidianamente como para que la vivienda sea una realidad. La pregunta que te voy a hacer tal vez está fundada también en un preconcepto de pareja, pero si vos me decís el 80% de la gente que lleva, de las personas con las que trabajamos son mujeres, es decir, hay un 20% de varones. ¿Qué pasa con el otro 80% de varones? Mira, yo en este momento no lo tengo muy claro, pero hace unos años hice un trabajo a partir del censo. Es algo que nosotros los censos los usamos mucho realmente para poder sacar déficit y demás cuestiones, y también es súper importante para ver la cantidad de jefas de familias que hay, ¿sí?
Y por otro lado, cuando uno coteja la realidad entre jefas de familia y pobreza, también está muy claro que muchas veces la pobreza incide mucho más en esas familias que tienen como jefa a una mujer, ¿sí? Entonces, en este 80% que vos decís de mujeres que trabajan, en muchos casos hay maridos que tienen algún trabajo más fijo que ellas, en otros casos no hay maridos, ¿sí? Y ellas son las jefas y son quienes se preocupan por eso. Pero viste, bueno, cuando uno habla de igualdad de género, también lo que todos sabemos que no es lo mismo lo que gana un hombre que una mujer, por lo general, y eso es algo que como sociedad nos vamos a tener que plantear a futuro, digamos, ¿sí? Entonces, la incidencia de la pobreza en los hogares que tienen como jefa de hogar a una mujer es mucho mayor. Y esa pobreza uno la puede traducir tranquilamente en la situación de hábitat que esa familia va a padecer realmente, ¿sí? El otro tema que quedó pendiente del bloque anterior está vinculado a la preocupación de ustedes como asociación, como sector, respecto de lo que debe contener el próximo Código Civil, y de hecho han hecho algún tipo de aporte. ¿Cuáles son los focos que ustedes ven como preocupantes o como necesarios contemplar en esa futura legislación? Nosotros siempre partimos de considerar a la vivienda adecuada como un derecho humano básico consagrado, y a partir de esa instancia es donde se hacen los aportes a la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación. En esencia, nosotros no trabajamos modificando absolutamente las correcciones, sino realizando aportes puntuales que fuimos marcando muy claramente en cada uno de los puntos, y en los libros tercero, cuarto y en el segundo también se hicieron modificaciones. El que a mí me parece que es central es que, por un lado, el Código Civil regula relaciones entre privados, en teoría, ¿sí? Sí. Pero muchas veces puede pasar a ser un impedimento para que el Estado pueda cumplir con el derecho humano básico, que es el derecho a la vivienda adecuada, ¿sí? Entonces, desde ese punto nosotros hicimos aportes. Uno que es para nosotros fundamental es la función social de la propiedad, ¿sí? A ver, ¿cómo es eso? Hay una realidad que la tierra no es un producto infinito, ¿sí? La tierra es finita, y más aún cuando hablamos de tierra en condición de ser urbanizada, ¿sí? Entonces, a partir de considerar que la planificación es fundamental para el crecimiento de nuestras ciudades de un modo armónico y para el desarrollo de la vida en sociedad de un modo armónico, hay un concepto que está vinculado al Pacto de Derechos Humanos en el artículo 7, que habla de la función social de la propiedad. Cómo se produce la modificación que se intenta introducir al código, eso no está garantizado si no se aclara particularmente. Entonces nosotros, mira, si querés te lo puedo leer exactamente en qué artículo nosotros solicitamos que se cite textualmente la función social de la propiedad. Y eso encadena una serie de artículos para el Código Civil, que tienen que ver, por un lado, con derechos reales como usucapión, por ejemplo. Las usucapiones se siguen planteando de los modos tradicionales. Traducímelo. La usucapión es a partir de hacer uso de una propiedad durante 20 o más años, uno puede solicitar la tenencia de ese terreno en función a si ha sido usado de modos adecuados, si se ha accedido a él sin conflictos. La propiedad ventianial. La propiedad ventianial, como la conocen. Como lo va a reconocer el código ahora, en realidad es un retroceso a las prácticas que ya se tenían, porque por un lado no discrimina entre el uso para vivienda o producción básica de los usos que muchas veces son especulativos y que acá tanto vemos en la provincia de Neuquén, por ejemplo, con algunas posesiones ventianiales que se han dado en los últimos años. Y por otro lado, no se habla de los inmuebles ociosos. Cuando se reconoce que todo lo que existe puesto en un terreno tiene que tener una función social, tiene que tener un uso real, también el Estado se está privando de generar un banco de tierras adecuado y también se está privando de recuperar inmuebles ociosos. No es posible que en una ciudad tengamos en medio de la ciudad 2 hectáreas que no tengan ningún fin,
solamente el especulativo. El Estado sí o sí tiene que hacer un recupero de esos terrenos, o el privado hacer un uso de los mismos, como para garantizar que estas ciudades se puedan desarrollar armónicamente. Por eso nosotros insistimos siempre en la planificación de las ciudades, ¿sí? Porque la planificación de las ciudades no las puede hacer la empresa constructora que va a parar los terrenos en las viviendas donde a ellos les conviene, ni la puede hacer un privado por dejar determinados terrenos durante 20 años sin ningún uso. Es necesario que como sociedad y como Estado exista esa planificación, ¿sí? Muchas gracias, Adriana, por todo el minuto que nos has dado. A ustedes. Está en la naturaleza. Está en la niñez. Está en nadar. En lo nuestro. En un nombre. Entre las nubes. Está en nosotros. En esta nueva ciudad que están haciendo. Está en Neuquén. Ciudad capital. Municipalidad de Neuquén. Liderazgo político, capacidad de gestión, administración responsable. Iniciamos la construcción de la planta de fabricación de aerogeneradores y torres en el marco del Parque Tecnológico de Cutralcó y Plaza Winkle. Una obra de gran importancia, con una inversión de 84 millones de pesos, que en asociación con el INVAP generará trabajo y desarrollo para nuestra gente. Más inversión, mejor la gente. Gestión Río Seco. Cuando entraba a una cancha, sabía que una me iba a quedar. Por eso me decían el optimista del gol. Pero para mí ser optimista es ver las oportunidades donde otros no las ven. Con el seguro de mi auto pasa lo mismo, porque sé que la oportunidad no está en el precio, sino en tener una respuesta rápida cuando lo necesito. Por eso elijo Sancor Seguros. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros.